Guadalupe. La religiosidad popular latinoamericana es la simbiosis o mezcla de 5 componentes. La más importante son las antiguas teogonías o religiones autóctonas. El siguiente componente son las verdades que enseñaba la Iglesia de los años 1500 a 1700. Luego, las creencias populares que trajeron los conquistadores que venían de Extremadura, hoy Madrid, y las creencias o ritos que traían los frailes que, en su mayoría, eran de Sevilla. Y finalmente, algunas huellas árabes, dado que España llevaba cerca de 700 años dominada por los maometanos. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco, en poder de Hernán Cortés. El pueblo lloró su derrota. Su dios Tloquenahuaque, dueño del cerca y del junto, no los defendió. La conquista fue cruel y el pueblo indio fue esclavizado. El maltrato fue el pan de cada día. Nuevas enfermedades llegaron. Los emperadores y sacerdotes del pueblo se suicidaban o eran asesinados. El dios que esperaban, Quetzalcóatl, anunciado con un glifo alrededor de todo el calendario azteca, no llegó. Ante tanta destrucción sufrida por nuestros antepasados, alguien se pone de su lado, la Virgen de Guadalupe. Es la única que valora totalmente al indio. En su imagen usó símbolos e ideas indígenas. La Virgen habla en náhuatl y no en castellano. Por ejemplo, la palabra verdad se pinta en náhuatl como una flor y canto. Las religiones se han convertido en guiones ideológicos, políticos, culturales de muchos pueblos. Es decir, hay pueblos que no se pueden explicar sin la religión. Pregúntenles ustedes a los pueblos islámicos. Igual pregunten a pueblos cristianos de aquí del Ecuador y de América Latina. Entonces, querer desarraigar la religiosidad del pueblo es un verdadero genocidio cultural. La religión es el culto de la divinidad de parte del hombre, y la religiosidad popular, el modo de expresar ese culto, de sentirlo y de definirlo en los pueblos. La aspiración de todo ser humano y también de la colectividad, no tanto de explicar a Dios, sino de explicarse a sí mismo, de explicar su realidad antropológica, de explicar sus problemas, de explicar el mundo en el que vive, sus fenómenos, de explicar las relaciones, en fin, de dar una respuesta profunda a todas las realidades existenciales del ser humano. La procesión no es más que un capítulo de la fuerza migratoria del hombre. El hombre es migrante por naturaleza. Acuérdate del día que te creíste hombre y te escapaste de casa. Migrar, desaparecer, irse, es una pasión humana tan natural que por esa misma naturalidad se acerca tanto a lo sobrenatural. Encender. La gestión de llevar la luz hacia la luz, ¿no? Es un desafío del hombre a Dios. Tú nos has dado la luz, el sol y la luna, que nosotros podemos encender una velita de cebo. Este pueblo, al no ver a Dios, lo inventa, lo busca, y eso es positivo. Por eso es que tenemos que respetarla y buscar en esos anhelos las semillas de fe que existen. Hay un trabajo cultural, estético, extraordinario, ¿no? Que te dice toda una vieja tradición que ha estado contenida en ti, salió, explotó.
La religiosidad popular es la fe del pueblo, la fe de los sencillos, la fe de diversas culturas que existen en el mundo y particularmente en México. ¿Pero en qué consiste? ¿Cuáles son sus características? Yo soy Bernardo Barranco y esto es Sacro y Profano. La religiosidad popular es la forma como vive y celebra la religión el pueblo. Es la fe practicada por la gente sencilla y la expresión profunda de la identidad de cultura popular. No es la fe de las grandes doctrinas ni dogmas. La religiosidad popular tampoco es la fe conceptualizada por las élites o por las jerarquías eclesiásticas. Es ante todo una práctica y una experiencia religiosa que vive la gente sencilla y que ofrece sentido e identidad a su existencia. Actualmente, la religiosidad popular tiene una relevante importancia en las ciencias sociales y en particular en la antropología, pues a través del estudio de las prácticas religiosas del pueblo se profundiza el conocimiento de las identidades y cultura de las diversas comunidades. Por tanto, la religiosidad popular e inculturación van de la mano, es decir, la religiosidad popular es la manera en que la religión se encarna en las diversas culturas, comunidades y grupos étnicos. En el ámbito católico, la religiosidad popular también es conocida como piedad popular, y desde los tiempos coloniales no goza de la total aceptación de aquellos sectores ortodoxos que se escandalizan con la aparición de diversas identidades. Esto porque en la religión popular pueden encontrarse supersticiones y amalgamas de otras religiones, así como resabios de otras culturas como pueden ser mesoamericanas, afroamericanas y hasta rasgos chamánicos. En México, el culto a la Virgen de Guadalupe es un buen ejemplo de la experiencia de fe popular. La manera en cómo festejamos el Día de Muertos es otro ejemplo de imbricación de diversas creencias y culturas. La fiesta, los rituales y la organización comunitaria son parte esencial de la identidad y religiosidad de la gente sencilla, que con alegría expresa sus convicciones, anhelos y hasta temores. En suma, la religiosidad popular es una expresión compleja de la fe vivida por el pueblo, en la que lo sacro y lo profano son factores que se hacen presentes. La religiosidad popular, sin duda, uno de los temas más actuales, más revalorizados que tenemos en el mundo de las ciencias sociales, pero también en las diferentes iglesias. La religiosidad de la gente sencilla. Y para conversar sobre este tema yo quiero agradecer la presencia de Clodomiro Siller. Él es un sacerdote católico con muchísimos años de experiencia en trabajo de misión, integrante del CENAMI, y bueno, un queridísimo amigo, igual Javier Vargas, que además Javier Vargas tienes más de 50 años de contacto y de experiencia con los indígenas de Chiapas, manejas varias lenguas, pero sobre todo conoces el corazón y el habla del mundo indígena, y agradezco mucho su presencia. Y sin más, quiero preguntarle a Clodomiro Siller, sacerdote, ¿qué es la religiosidad popular? La religiosidad popular es una manera como la gente que no está institucionalizada vive su fe, cómo le está respondiendo a Dios. Entonces le responde con su cultura, con su lengua, con su organización, con sus lugares, con sus fechas, con sus vestidos, con sus danzas, con sus peregrinaciones. Y esto no corresponde muy convergentemente con lo que se llama la religión oficial, que tiene instituciones, que tiene dogmas, que tiene disciplina, que tiene templos, que tiene todo esto. Entonces, pero la religión que el Papa le llamaba, el Papa Pablo VI desde 1976, dijo ya no le llamen religiosidad popular, hay que llamarle la religión del pueblo, porque eso es lo que ellos tienen. Hay convergencias, a veces se va a celebrar la fe, por ejemplo, en San Cristóbal, San Caralampio y toda la cosa coincide con en la misma fecha de la iglesia de institución, pero lo que hace la religión del pueblo, lo que hacen los mayordomos, las danzas, las fiestas, el compartir, la comida, el regionalizarse, el invitar a otros pueblos, esa es una cosa que tiene un caminar que es totalmente distinto, pero lo principal es que eso la gente lo entiende. No te lo puede explicar, cuando te digo, ¿y ustedes por qué peregrinan
Así siempre lo hemos hecho. ¿Y ustedes por qué comparten la comida? Así siempre lo hemos hecho. Esa es nuestra costumbre. Ellos no han verbalizado después de 500 años de que a estos pueblos les quitaron sus escuelas, les quitaron sus maestros, les quitaron sus libros, su vestido, su lengua y todo. Imagínate lo que les ha pasado. Pero eso ellos lo viven con una intensidad y con unos compromisos que nosotros no nos podemos imaginar. Mientras que nosotros tenemos una fecha para hacer la celebración, ellos dicen, vamos a invitar a todos los pueblos, los vamos a hospedar y vamos a compartir con ellos para estar contentos y ser pueblo. Javier, religión no institucionalizada, la religión del pueblo. Tú viviste muchísimos años en el corazón de las culturas indígenas. ¿Cómo viven los indígenas en esta región de Chiapas su fe, su religiosidad? Hace un momento comentábamos en el preámbulo, decías, ¿qué sería como lo esencial? Y si lo comparáramos con nuestro propio cuerpo, yo diría, ¿qué sentirías tú sin corazón? No podrías sentir, es más, no podrías vivir, es más, no sabríamos ni quién eres. Eso llamado religiosidad popular, inadecuadamente nombrado, significa en la vida indígena el corazón mismo de su relación con la vida total. Es su vínculo con el cosmos, es su vínculo con el sol, con la luna, con el agua, con las estrellas y con todo, pero en sus propias vidas. Que no es como una abstracción poética, sino una internalización espiritual que se celebra y se concretiza. Y por eso la esencia de la religiosidad se vive en la fiesta. Y la fiesta se dice kin. Kin quiere decir fiesta. Y fiesta quiere decir música. Por lo tanto, la esencia de la fe es una música y es una fiesta donde todos se reúnen para celebrar el ciclo de la vida en la cual todas y todos convergemos, no solos, sino con todo el universo. Pues muy bien, Javier, muchas gracias. Una manera muy hermosa de poder compartir con nosotros lo que significa la religiosidad popular. Pues efectivamente, muchas veces religiosidad popular se dice por lo que no es, cuando es algo mucho más amplio y más complejo. Yo quisiera preguntarle, padre Clodomiro Siller, ¿por qué es tan despreciada la religiosidad popular como supersticiones, como llena de fetiches, como llena de fanatismos? ¿Y quiénes hasta ahora han sido los actores de este desprecio? Mira, la civilización en la que nosotros nos encontramos desde hace 500 años, que se llama civilización occidental, es discriminatoria, es excluyente, es dominante y si puede hasta elimina a lo que es diferente. Fíjate, y ese es uno de los grandes problemas que vive nuestra civilización actual, que se está colapsando, no nada más a nivel religioso, se está colapsando a nivel económico, social, político, todo lo que es el mundo occidental. Entonces, dentro de esta discriminación entra una dinámica que es la de la religión del pueblo. Entonces, como es diferente, como la hace gente que no forma parte de precisamente de esta perspectiva dominante, entonces hay que criticarla, hay que excluirla, hay que encontrar pretextos. Y entonces se le han puesto todos los adjetivos que tú te puedas imaginar, que es de ignorantes, que es de gente supersticiosa, que es de gente viciosa, que es de gente que no sabe dar razones, y entonces se va, ¿para qué? Para yo justificar lo mío. Nosotros estamos en una civilización donde se justifica lo que estamos viviendo, se justifica con leyes, se justifica con discursos, se justifica con palabras bonitas, se justifica con programas de televisión, de radio, con películas, con lo que tú quieras y gustes, ¿no? Mientras el pueblo, que nosotros decimos popular, al mismo tiempo debemos decir pobre, porque la mayoría de la gente que vive la religiosidad, esta que estamos nosotros hablando ahora, es prácticamente gente pobre. ¿Quiénes son los que vienen a la Basílica de Rodillos? ¿Quiénes son los que hacen las peregrinaciones? ¿Quiénes son los que hacen las danzas? Tú puedes ver a la Virgen de Guadalupe en una casa muy así, pero esa relación que tienen los de esa casa con la Virgen de Guadalupe es muy distinta que la que tiene el pueblo pobre, que la que tiene la gente que viene a agradecerle a la Virgen que su hijo sanó, y que sanó porque ellos se dedicaron de llevar a su hijo con los médicos de la comunidad.
Y entonces ellos interpretan que lo que los médicos hicieron es la intervención de la Virgen a través del servicio de los médicos. Entonces, excluyendo eso, nosotros nos justificamos. Pero tú te imaginas cómo nos justificamos nosotros cuando vemos que, por ejemplo, a nivel de catolicismo oficial, nosotros vemos que la gente se va saliendo y se va yendo a otras denominaciones que, como pertenecen a la misma civilización, también critican y también marginan a la religión del pueblo. Javier Vargas, en tu experiencia, que evidentemente has de haber experimentado muchos de estos desprecios culturales en torno a la expresión religiosa popular, pero hay un tema inevitable aquí, un tema central, que es el de la inculturación, que es no que el Evangelio se imponga y que dé luz o contenido, sino al revés, que el Evangelio se encarne en el corazón de una cultura, que es algo que el Concilio Vaticano II lo ha estado planteando. Cuéntanos, en la experiencia que tuviste en San Cristóbal de las Casas, ¿qué es la inculturación de este Evangelio? Cuando nos referimos a las palabras, y las palabras adquieren significado, y el significado es real, generan una fuerza de contundencia total, te modifican totalmente. Y eso es lo que le pasó a don Samuel y lo que nos pasó a nosotros mismos. La manera como se acercó como pastor hacia los indígenas, queriendo ser un evangelizador que emulara a Fray Bartolomé, fue realmente entregándose. Y llegó un momento que cuando nosotros evaluamos lo que habíamos hecho, don Samuel dijo: bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, que nos ha sido revelado que la verdadera evangelización consiste en que nosotros nos convirtamos. En ese momento supimos que la encarnación no significaba llegar a hacer las mismas cosas o costumbres del otro, sino que pudiéramos tener la capacidad, junto con el otro, de interiorizarnos para que emergiera nuestra nueva conciencia. Y de nuestra nueva conciencia, nuestra nueva palabra. Y de nuestra nueva palabra, nuestras nuevas relaciones. Y de nuestras nuevas relaciones, un nuevo mundo que se anunciaba por medio de las propias prácticas que ya se vivían como si fueran desprecio, pero que para ellos no, eran la esencia, que estaba constantemente significando, por una parte, su resistencia de 500 años y su profecía de los 500 años próximos que vendrían. Por eso, a la hora de nombrar a Dios, no era una abstracción, sino decir, cuando hablamos de Dios no se habla como abstracción, sino Dios es corazón del cielo y corazón de la tierra. Si Él es el corazón del cielo y corazón de la tierra, la esencia de la vida es corazón. ¿Qué corazón tenemos? El de esa comunidad que practica la fe. Pues interesante, un planteamiento que nos permite ubicar por qué se ha venido revalorizando estos temas de la religiosidad popular, religión del pueblo, porque en realidad estamos hablando de la esencia de las culturas de nuestras diferentes comunidades. Y Clodomiro, además de ser sacerdote, tú eres también antropólogo y has percibido también la revalorización de esta religiosidad popular. ¿En qué consiste? ¿Por qué hoy se le mira de manera diferente en los ámbitos académicos, intelectuales e incluso en los ámbitos eclesiásticos donde había ciertos reparos en determinados momentos? Mira, aparte de lo que dijimos de que nuestra civilización es dominante y excluyente, sucede que en esta civilización tenemos ahora toda la cuestión de los derechos humanos y toda la cuestión de las diversidades. Entonces, a partir de allí, nosotros hemos tomado un poco de conciencia y nos hemos como medido. Pero los indígenas, así como danzan, así danzaban hace, no 500, hace miles de años. Y así como hacen los aztecas, pues los aztecas estaban peregrinando desde Aztlán hasta para acá, que son miles de kilómetros. La peregrinación forma parte de lo que a mí me hace pueblo. Entonces, por ejemplo, hoy tú ves las grandes peregrinaciones de la gente que viene para visitar el Santuario de la Virgen de Guadalupe o para hacer otras cosas, y tú dices, ¿qué cosa es lo que efectivamente está pasando? Que la gente se siente más cohesionada y se siente más pueblo en la medida en que se expresa según sus categorías y según su propio idioma y según su cultura. ¿Cómo vive lo festivo en el mundo indígena? Pues lo festivo en el mundo indígena es cuando traen
en unidad total a que todo sea motivo de celebración. Y motivo de celebración quiere decir todo se hace vivo y todo se interrelaciona. Y por eso es muy importante crear símbolos, porque los símbolos son los aglutinadores que sintetizan lo que celebramos, o sea, a la vida misma. Por ejemplo, cuando hay alguna bandera, esta bandera lo que está es atrayendo por su color, por su forma y su movimiento a toda una mayordomía. Y la mayordomía quiere decir la fuerza de los que en nuestra lengua se llaman autoridades, pero que ahí no se llaman autoridades. El que es autoridad se llama atel. Atel quiere decir trabajo, y trabajo es la ofrenda de servicio a los demás, por ejemplo. O cuando tú ves un tambor lo que significa es la resonancia de todo el corazón y de toda la tierra que están en relación con el trabajo que produjo y con la recolección de lo que se cosecha, y por eso es lo que se comparte. Es vivir, compartir y celebrar de manera ordinaria, pero de manera, dijéramos, trascendental, la vida de una manera especial. Y eso es lo religioso, es el símbolo que le da potencialidad, el que le da fortaleza, el que le da vínculo a la totalidad de todo el entorno en el cual vivimos y en el cual nos movemos, y que incluye a los animales, a la tierra, al agua y a nosotros mismos como comunidad de vida. Muchas gracias, Javier. Pues, Padre Clodomiro Siller, estamos ya en nuestra ruta final, en la parte conclusiva. Y yo quisiera preguntarte, en este mundo de globalización, de diversidades, de pluralidades, ¿qué futuro le ves al respeto y a la propia religiosidad popular? Mira, la globalización se presentó como una nueva forma y un futuro para toda la humanidad. Y sin embargo, en este momento va así, económicamente, socialmente, políticamente. Ahora, cuando tú tienes una forma religiosa como la de los indígenas, o los indígenas y campesinos, o los campesinos que viven en la ciudad, o la religión popular urbana, la de los pobres, ¿tú qué cosa vas a ver que se comparte? ¿Tú qué cosa vas a ver que se regionaliza? ¿Tú qué cosa vas a ver que hacen la experiencia de Dios como madre en la tierra y en el agua, en la luna? Que hacen la experiencia de Dios en el servicio, que hacen la experiencia de Dios en el trabajo en la tierra. Pero cuando tú ves que ellos están en este momento defendiendo el agua, la tierra, la regionalización, el territorio, el autogobierno, aún en las formas religiosas que son populares, ahí hay una alternativa. Entonces ya con más calmita uno que dice, una alternativa social, política, económica, cultural, nosotros la tenemos, que viene desde la raíz simbólica que tiene precisamente la religión del pueblo. Entonces, si hay un futuro para la humanidad, nosotros vamos a tener que ver que esa simbología, eso de que yo voy danzando porque voy caminando en la historia, pero con sonajas que son con semillas que dan un caminar fecundo, que da vida, cuando eso debe de tener plumas, que es la intermediación para poder pasar de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, tú dices, aquí estamos nosotros con una propuesta que es totalmente diferente, y nos va a pasar como ha pasado con todas las civilizaciones. Se colapsó Egipto, Grecia, se colapsó Roma y vinieron otras culturas. Así va a pasar con nosotros, nuestra civilización se está colapsando y nuestro futuro va a venir de estas nuevas formas que ya está viviendo la gente sencilla y pobre. Gracias, Padre Clodomiro, muchas gracias. Finalmente, tus conclusiones, Javier Vargas. ¿Qué hacer, en tu experiencia, para preservar toda esta riqueza, todas estas culturas religiosas? Sí, mi principal recomendación sería no preservar, no dedicarnos a preservar, sino a cultivar, a recrear, a expander el tesoro, la riqueza que existe como aportación a la nueva era civilizatoria que viene. La nueva era civilizatoria requiere de una nueva entendimiento, de una nueva visión, de una nueva actitud ante la vida, que es la que todo el tiempo ha tenido esa experiencia de ese pueblo milenario que se asentó y se asienta en esta meseta civilizatoria, y cuya esencia consiste en reencontrarse con su conciencia,
reencontrarse con su lenguaje, y por eso las universidades, y que nos pudieran hacer entender los códigos que están en la palabra, los códigos que están en las formas y en los rituales, y muchas palabras que hoy parecieran desconectadas, se conecten con la nueva tecnología y adquieran una dimensión de vitalidad que no tiene comparación alguna con los lenguajes que hasta ahora hayamos usado. Y ese es un lenguaje novedoso porque procede de la propia raíz, y la raíz de nosotros es vida con esperanza, porque tiene un sentido de comunidad y profundidad que trasciende lo que hasta ahora hemos podido vivir, que no es para nada la pobreza y la mendicidad, sino la abundancia y la vida para todos. Pues muchas gracias, Javier Vargas, por toda tu experiencia, por la pasión que nos has dado en conversar. Padre Clodimiro Siller, pues también muchas gracias, sobre todo usted que está muy comprometido con las misiones, y creo que hay una expresión básica que tenemos, que no ha estado planteado en el programa, y es el desprecio fruto del desconocimiento que tenemos por estas culturas populares, por esta manera de ser, por estas identidades, por este comportamiento, por este lenguaje, que muchas veces para nosotros es algo incluso ofensivo, porque en cierta manera también esta manera de vivir la fe, de expresarla, nos mueve el piso. Cuando vemos las grandes peregrinaciones, cuando vemos cómo se cultiva las fiestas de muerto, los cultos a la Santa Muerte, que nos equilibra la estética, pero es parte de lo que está viviendo la gente. Yo creo que uno de los aspectos centrales hoy que tenemos como sociedad es entender la religiosidad popular como parte de la identidad, de la práctica de nuestro pueblo, del corazón de nuestro pueblo, en las diferentes secciones, diferentes dimensiones que tiene. Y es una de las enseñanzas que para mí es muy importante. Así es que religiosidad popular, a buscarla, a entenderla, a comprenderla, para poderla valorar.